pendientes a sucesos. Hoy tenemos muchas novedades por discutir en este segmento porque tenemos a un invitado especial con un currículum extenso y lo vamos a resumir en 3 partes: analista político, catedrático y economista. Doctor Fidel Márquez, bienvenido. Gracias por estar en Sucesos. Gracias a ti, Majo. Un placer, como siempre, compartir contigo entrevistas. Así es, qué bien que en este nuevo año nos hemos visto por 2 días consecutivos. Sí. Creo que es una buena señal de que febrero está iniciando con pie derecho. Así es. Y hoy, justamente, Fidel, es oportuno analizar la visita del presidente de la República, Guillermo Lasso, a China, justamente para renegociar la deuda, tal vez también concertar un tratado de libre comercio y ver otras oportunidades durante esta visita, que a propósito no era algo oficial, sino más bien una invitación para poder inaugurar los Juegos de Invierno en Beijing. Sí, pero todas las visitas que hacen los representantes de gobierno, y en este caso presidente de República, jefe de Estado, al final se terminan tratando temas oficiales. De una u otra manera, así se traten de manera extraoficial y se ponen sobre la mesa de negociaciones distintos aspectos que los mandatarios quieren tratar, y muchas veces se consigue por esta vía más resultados que por vías oficiales. Por tanto, en todo este proceso yo creo que es bueno que el presidente de la República haya acudido a China, porque todos sabemos las relaciones que tenemos con China y la relación de dependencia que tiene el Ecuador con las importaciones chinas y con las inversiones chinas. Y esto es algo de lo que tenemos que estar conscientes y claros, de que nuestra relación con China va mucho más allá de cualquier otro país que uno pueda tener. Lo mismo ocurriría con Europa o con Estados Unidos. De acuerdo, y justamente es también dentro de este análisis ver el objetivo principal que tiene el gobierno, y que a propósito fue también una promesa de campaña del presidente Guillermo Lasso, y es que busca desligar el petróleo de sus deudas con China. ¿Lo logrará? ¿Cuáles serían los lineamientos justamente para que dentro de esta visita y las consecutivas pueda finalmente desligar el petróleo dentro de los compromisos que tenemos con el país? Mire, hay varias cosas que son importantes que tengamos presentes. En primer lugar, que nosotros tenemos una deuda con China de 4.600 millones de dólares, que eso es deuda directa, digamos, de los préstamos que China nos ha dado, ese tramo de la deuda que todos saben que se eran a corto plazo, con altas tasas de interés. Y tenemos el otro tramo de deuda con China, que son los que estaban atados a las ventas anticipadas de petróleo, que recordaremos que no se contabilizaron inicialmente o no se contabilizan oficialmente como deuda, pero como dice, si es pardo, caza ratones, termina siendo gato. Entonces, esto evidentemente que nos lleva a nosotros a que esa deuda que tenemos que pagar con 153 mil millones de barriles de petróleo, que es muchísimo, muchísimo petróleo que tenemos que sacar de nuestro crudo y que no vamos a poder utilizar, y que además, según estudios y analistas han planteado, que por este concepto el país tiene una pérdida de casi 4.200 millones de dólares, lleva a que sea importantísimo que se vaya a un proceso de reestructuración de toda la deuda ecuatoriana con China. Ahora, y en ese sentido también, ¿cuáles serían entonces estas soluciones razonables para discutir la relación entre la deuda financiera y los contratos comerciales y petroleros? Porque, claro, uno de los objetivos justamente es ver si se puede desvincular el petróleo, como ya lo discutimos, pero al mismo tiempo también ver la oportunidad de incrementar la inversión, ver la posibilidad inclusive de gestionar temas médicos aquí en el país, como lo vimos justamente durante la crisis sanitaria por el COVID-19, de reforzar la investigación científica con el apoyo justamente de China. María José, hay varias cosas que son importantes ahí. La primera, uno, ¿China ha reestructurado deuda con otros países? Sí. Por tanto, no es que es algo nuevo para el gobierno chino este tipo de reestructuraciones.
Ese es el primer paso. Por tanto, ¿hay la posibilidad de negociación? Sí. Eso es algo que tenemos que tener consciente. Dos, nosotros tenemos que las inversiones chinas han estado fundamentalmente atadas a préstamos chinos, en sentido general. Es por eso que si muchos de los proyectos de inversiones de empresas públicas chinas que no han quedado tan bien con el Ecuador y que hay vicios ocultos en las construcciones de infraestructura que han hecho, como las hidroeléctricas, eso es un arma que tiene el Ecuador para poder en la mesa de negociación hablar con China y que sea parte de las compensaciones que pudiera darnos el gobierno chino, es que esa deuda que se tiene un poco sea compensada con estos incumplimientos que han tenido las empresas inversionistas y constructoras chinas en el país. Eso es un arma que tenemos para negociar y que pudiera darse en este sentido la negociación. Imagínate que los chinos nos digan que, bueno, esos 4.600 millones ya los eliminamos y que sí, que aceptan entonces que le paguemos con dólares lo que le debemos de crudo, con una cuestión importante, y es que el precio del crudo se está comportando con una subida importante en este año, y además de eso, con las escaramuzas que hay entre Ucrania, Rusia, Europa, la OTAN, Estados Unidos, es posible que los precios de los combustibles se incrementen y poder nosotros aprovechar como país para poder tener esos recursos frescos dentro del país y no tener que seguirle metiendo la mano en el bolsillo a los ecuatorianos. Ahora, y dentro de eso también es oportuno contextualizar, ¿no? Porque justamente tenemos vigentes 17 contratos de créditos con China firmados durante el gobierno de Rafael Correa, y dentro también de estos diálogos están los 3 contratos vigentes con compromisos de venta de petróleo que vencen en el 2024 con Petrochina y uno con Unipec. Entonces, dentro de justamente esta estratégica intervención por parte de ambos mandatarios de China y Ecuador, lo ve posible entonces decir, ok, estos son los escenarios que ha presentado China durante estos periodos pasados. Tuvimos, por supuesto, falencias y estamos perjudicados económicamente. ¿Cómo hacer para que ese compromiso que tenemos hasta el 2024 pueda disminuirlo y de esa manera aprovechar también lo que está ocurriendo en el contexto internacional para no salir perjudicados con nuestro petróleo? Sí, mira, ahí nosotros tenemos que plantearle también a China, y esto es otra parte de la negociación, el acuerdo bilateral de comercio e inversiones, como parte importante para que China no se sienta que la estamos desplazando, sino que también se abren nuevas oportunidades en la minería o en otra serie de cuestiones de inversión en el país que pudieran tener ellos. Si se firma el acuerdo, como parte de este acuerdo pudiera ser la reestructuración de la deuda. Yo creo que todo esto es un elemento importante, y sobre todo porque si Ecuador entra en la Alianza del Pacífico, la posición geográfica que nosotros tenemos es muy importante que China la vea como algo estratégico para su posición dentro de la región americana. Y eso es parte de la negociación que se tiene que hacer también, sobre todo tomando en consideración las características del puerto de agua profunda de Guayaquil, Posora, los otros puertos ecuatorianos, hacer una zona logística de intercambio intercontinental y además a lo mejor hasta acelerar la construcción del aeropuerto intercontinental de Daulat. Yo creo que todo esto es parte de lo que debe presentar el Ecuador ante China en el proceso de negociación. No pelearnos con China, porque pelearse con China sería desastroso, sino ir a un proceso de negociación inteligente con ellos. Así es, y aquí justamente hablando también de esto, salió uno de los audífonos, pero en todo caso, gajes también de estar en teletrabajo. Fidel, y por ese sentido también analizando las buenas prácticas ambientales y el papel que está desempeñando Ecuador en un referente para precautelar nuestra biodiversidad y lo que está ocurriendo también con el archipiélago de Galápagos, vemos que es indispensable que dentro de los nuevos acuerdos se contemple también cómo velar para proteger nuestro ecosistema y cumplir ahí sí con la agenda del 2030 a los objetivos de desarrollo sostenible.
Sabemos, por supuesto, que no podemos discutir con China y que lo necesitamos como uno de nuestros principales sociocomerciales. Sin embargo, sabemos también que hay algunas afectaciones cuando las embarcaciones de China visitan nuestros mares y de esa manera salen perjudicados todos estos lineamientos y protocolos que con mucho esfuerzo actualmente nuestras autoridades están velando para proteger nuestra biodiversidad. Sí, Majo, mira, ahí es importante que tengamos claro que dentro del proceso de negociación tiene que estar la zona de protección hermandad, que es el nombre que se le dio, y que toda esa zona y todo ese corredor migratorio de especies marinas que se tiene en esa zona tiene que estar en la negociación para que sea respetado por la flota pesquera china. Y además de eso, donde se plantee que esa pesca industrial o flota de pesca industrial, como se le denomina técnicamente, tiene que tener características especiales para esa zona y hasta dónde puede llegar y dónde no puede llegar. Y tiene que ser parte del proceso de negociación para llegar a un acuerdo comercial adecuado y de inversión. Eso tiene que ser parte de la negociación. Y sobre todo protegiendo la biodiversidad, y no solamente en la parte de Galápagos y el archipiélago de Colón, sino también para la explotación minera en determinadas zonas ya en la parte continental del Ecuador también tiene que estar eso, y eso tiene que ser un elemento importante de cómo tiene que estar protegido la naturaleza y cómo cualquier convenio tiene que ser amigable con la naturaleza, si no, no tiene validez. Ahora, y también analizar lo que ocurre actualmente con el derrame de petróleo en Perú, más de 12 playas afectadas, y vimos también en la Amazonía que pasó algo similar, ¿no? Y que perjudica la salud y la calidad de vida de aquella ciudadanía que reside en esos sectores. Y allí justamente vemos, ¿no? Este compromiso que tiene que haber también entre los países con compensar su huella ecológica y hacer, sí, de un bien muy rico en biodiversidad y que nos puede permitir también para estabilizar la economía, que al mismo tiempo sea mucho más sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué hacer justamente para, en ese sentido, darle la garantía a China que vamos a cumplir con nuestra deuda? Vamos a también ofrecerle un sinnúmero de ventajas comerciales y al mismo tiempo que tengan también la exclusividad de nuestro camarón, pero que al mismo tiempo tal vez hacer un cruce con la deuda como lo que ocurrió con la nueva reserva marina en Galápagos, ¿no? Lo ve posible tal vez de decir, ok, vamos a hacer una renegociación apadrinando tal vez ciertas hectáreas de la Amazonía o viendo algún otro compromiso para que lógicamente tengamos también una oxigenación en cuanto a nuestra economía. Sí, ahí hay dos caminos, Majo, y lo hemos dicho ya. Uno, que nos compensen por las malas obras construidas. Ese es un camino, que sea canje de deuda por esto. Dos, que sea canje de deuda por protección, por zonas especiales de la naturaleza, por protección ambiental, por combatir el cambio climático, etcétera. Esos son los dos elementos que deben ser el caballito de batalla en la mesa de negociación del equipo ecuatoriano. Para que además, como se dice popularmente, la idea sea bien vendida y que los chinos lo apropien como de ellos y que de ellos salga la propuesta de por esa vía compensarnos y condonarnos de alguna manera o contrarrestar nuestra deuda. Claro, ¿y cuáles serían los actores involucrados? Porque sabemos que esta es un inicio de la negociación y un diálogo abierto con miras también a una verdadera empatía por parte de los dos beneficiados, pero al mismo tiempo se necesita también dar un seguimiento y en ese sentido debería de presentarse también un acuerdo para decir cada cuánto tiempo vamos a medir las metas, quiénes estarán involucrados y cómo también hacer posible que tanto las responsabilidades se puedan dividir de manera equitativa. Eso tendría que venir desde el del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenemos un ministro ahora que es prácticamente su especialidad, para decirlo de alguna manera, en esas áreas de la negociación, de los acuerdos, y yo creo que por eso lo pusieron para ministro, entre otras cosas, no para llegar a esos acuerdos, el acuerdo con México, el acuerdo con China, el acuerdo con Estados Unidos, y que esa es la principal función que debe tener en estos momentos el ministro de Relaciones Exteriores, y hacer todo un cronograma de trabajo, como se hace en estos casos, para ir discutiendo y las mesas de trabajo que van discutiendo y se va llegando por aproximación a acuerdos cada vez más posibles.
Bien, y ya para finalizar también, estamos actualmente en una entrevista con el doctor Fidel Márquez, hablar sobre la visita del presidente Guillermo Lasso a China, y también es agradable aprovechar este espacio, Fidel, y a toda la audiencia, para ver un poco las ventajas también de tener nuevas alianzas internacionales para luchar en conjunto contra el narcotráfico. Sabemos que han habido conversaciones con Colombia, tenemos también ciertas alianzas con Estados Unidos, pero necesitamos también de otras potencias para poder salvaguardar a la ciudadanía y de esa manera que no afecte también nuestros acuerdos comerciales. Sí, mira, yo creo que ahí tenemos que llegar a acuerdos con los principales países consumidores de deuda, porque hay que atacar no solamente la producción, sino también el consumo. Y hay un principio en economía, que si algo no es demandado, no se vende. Por tanto, ahí tendríamos nosotros que poner clarito que el acuerdo tiene que ser con aquellos países fundamentalmente consumidores de la droga que pasa por los canales ecuatorianos y con los países productores, fundamentalmente Colombia, Perú, Bolivia, etcétera, de nuestra región y también un poco porque ya se produce algo acá en el país para contrarrestar todo esto. Por tanto, tiene que ser acuerdos globales y subregionales para atacar este flagelo que tenemos de la droga. Y por otra parte, ver hasta dónde se va avanzando en las legislaciones para que sean la legislación ecuatoriana una legislación avanzada en el combate al narcotráfico como actividad que no solamente corrompe el funcionamiento de la economía, sino también va en contra de la salud de los individuos, por un lado, y por otro lado va en contra y corrompe totalmente el comportamiento social de los países. Entonces, en ese sentido, nuestras legislaciones tienen que tomarse, si bien es claro que que el consumo hay que considerarlo como una enfermedad, pero como es el alcoholismo, por ejemplo, habría que tomar también las medidas requeridas para ir en contra de todas estas actividades ilícitas y que tenga, por tanto, la legislación adecuada y aquellos que tienen que combatir a este flagelo de la humanidad ya las herramientas necesarias para que haya un combate efectivo y eficiente en contra del narcotráfico. Ahora, y dentro también de esta problemática hay algunos países que han cedido y han planteado también la legalización de ciertas sustancias para contrarrestar también el narcotráfico, perjudicar también a las personas que por falta de ingresos también se vuelven mulas y de esa manera también decirle a la ciudadanía que van a existir lineamientos sí para el consumo y de esa manera también evitar que vayan en malos casos y que afecte también su calidad de vida. Vemos que en Colombia justamente están discutiendo hasta legalizar la cocaína. Sí, bueno, hay países donde se ha legalizado el consumo de marihuana recreativa. Así es. Y en otros el cannabis como producción industrial y farmacéutica que sí se ha utilizado y que puede ser una rama de actividad económica importante. También esto se ha discutido en muchísimos países, pero habría que ver resultados y comportamientos. Recordemos que no todas las sociedades son iguales y entonces hay que tomar las medidas en función de las características y las condicionantes socioculturales de los países. Claro, aquí justamente se estaba discutiendo también la despenalización del consumo de cannabis medicinal. También inclusive hay un planteamiento por parte del Ministerio de Agricultura sobre el cáñamo industrial, que es beneficioso inclusive para, nuevamente, hablar de sostenibilidad. Tiene más calcio inclusive que la propia leche y otros beneficios también que se han discutido y que ya son algunos de los beneficiados que han despenalizado el cáñamo y que lo vemos también aquí como un país fértil para poder ver esa industria y de esa manera tener mayores ingresos. En todo caso, Fidel... Sí, María José, solamente acotarte ahí que no debemos tener miedo a discutir las cosas. Hay que presentarlas sobre la mesa, hay que analizarlas, los pros, los contras, todas las situaciones y tomar la mejor medida que sea más eficiente para el desarrollo social. Yo creo que en ese sentido es donde tenemos que discutir y aprender que el desarrollo nos llega por esa vía, con el diálogo y poniendo sobre la mesa
sin miedo a nada, cualquier tema que sea de importancia para la sociedad. Y es que a veces más son los prejuicios y algunos temas que ya hemos discutido y que se encuentran en las redes sociales sin mayor apoyo en cuanto a evidencia científica, y ahí es indispensable también contar con el apoyo de la academia, de los medios de comunicación, para hacer realmente una campaña de desmentir ciertos mitos y hablar sin sesgo ni tabú sobre temas realmente que son relevantes, ¿no? Hablamos actualmente de que eso está contemplado dentro de esta nueva ley orgánica de salud, de este código de salud, y otros temas también que están actualmente en la Asamblea Nacional, como la despenalización del aborto. Y es que a veces son estas sociedades tradicionales las que por el qué dirán van restringiendo ciertos avances que podríamos tener en todo sentido en nuestra sociedad. Sí, yo soy del criterio que todos esos temas hay que discutirlos, porque además también hay enfrentamientos intergeneracionales y eso tenemos que estar conscientes. Y siempre ha sido así a lo largo de la historia. Por eso es importante ver en la historia, ¿no? Como por ejemplo lo que ocurrió antier en Quito, en la misma zona de la Gasca, ese deslave y ese río de barro que se tuvo ahí, ya en el año 1975 había ocurrido algo similar y no aprendimos de la historia. Entonces, yo creo que nos toca un poco revisar en la historia todas las discusiones para poder llegar a mejor puerto siempre y aprender de la historia, pero también hay que darle espacio a todos. Aprender, desaprender y estar abiertos son las mejores. Así es, son los mejores caminos para poder tener una mejor sociedad, alcanzar el máximo de nuestro potencial y de esa manera tener leyes justas, reparadoras y que en ese sentido la ciudadanía realmente se sienta respaldado por nuestras autoridades. Agradecerle al economista Fidel Márquez por acompañarnos hoy en Sucesos. Hablamos un poco de todo y es que en una buena tertulia y con temas que realmente importan, vemos también cómo todo se va complementando. Gracias, Fidel, por estar con nosotros. Los dejamos con el editorial. Gracias, Manu.